crónica y está a cargo de Loali y pues yo seré. ¿Puedes cambiarle la diapo? Bueno, ¿qué vamos a definir como una diarrea crónica? La diarrea crónica se define como una reducción ya sea de la consistencia o un aumento en la frecuencia o el volumen de las deposiciones. En la tabla de abajo son los criterios Roma 4, en donde para clasificarla como crónica se deben cumplir los siguientes criterios, que sean 4 o más deposiciones, abundantes, no formadas, diarias, que sean indoloras y recurrentes. Igual que los síntomas duren más de 4 semanas y que el inicio se da entre los 6 meses y aproximadamente a los 5 años. Al igual tiene ¿Dónde leíste que... esto? Funcional. Mande. ¿Por qué estamos hablando de diarrea funcional? Es que me basé en la clase anterior que tuvo con el otro grupo, entonces citaron a los criterios Roma 3 y eran Los estos, citamos al pero esta es la versión final. 4. Los criterios de Roma 3 los citamos al final de la exposición como uno de los diagnósticos diferenciales. Ah, sí lo vi sobre colon irritable, pero esos son otros criterios, según yo. Por eso, de todas maneras, es uno de los diagnósticos diferenciales, es diarrea funcional. Entonces, ¿cómo sabes que tu paciente tiene diarrea funcional y no otra cosa? Ah, ok. Digo, para que me quede claro. Es que, según yo, la diarrea crónica funcional se puede tomar como Pero el tema diagnóstico no cuando es ya se presenta diarrea, todo lo el demás. Sí, tema no ese es es diarrea osmótica y secretora. por eso. Ok, entonces, quitando esto, vamos a ser más específicos y lo vamos a catalogar como diarrea si el volumen de la deposición es mayor a 10 gramos por kilogramo al día o si tiene un volumen más de 200 gramos por metro cuadrado de superficie corporal diario. ¿Puedes cambiar la diapo, Lali? Y bueno, la fisiopatología. Los procesos que se dan para la formación de las heces, pues tienen que ver con digestión, absorción y el transporte de nutrientes y electrolitos. Entonces, cualquiera de estos procesos que se vea afectado, pues es lo que va a causar la diarrea. Y en sí hay como 4 mecanismos clásicos de esta fisiopatología. Dale clic. La primera que vamos a ver es la diarrea osmótica, que básicamente es que hay solutos que no se absorben, lo que van a aumentar la carga osmótica. Entonces hay una mayor secreción de agua hacia la luz intraluminal y es por eso que va a haber un mayor aumento de líquido en las heces. Luego, hazle clic otra vez. Está la diarrea secretora, que pues se puede dar por toxinas o ácidos grasos o cualquier sal biliar que va a producir AMP cíclico, que va a estimular la secreción igual de líquidos y electrolíticos y estos van a ser igualmente secretados hacia la luz intraluminal. Luego hay alteración de la motilidad intestinal, esto puede ser tanto hiper como hipo, que en sí no puede haber malabsorción, pero hay un aumento de la motilidad que puede hacer que no se digieran bien los alimentos, lo que igual aumenta la carga osmótica, o en el caso de hipo hay un aumento de las bacterias intestinales que igual pueden causar. Y por último está un proceso inflamatorio Entonces local, dirías que básicamente es que la... permíteme. Entonces dirías que en donde hay una alteración de la motilidad intestinal, dependiendo de cuál alteración de la motilidad intestinal haya, de todas maneras nos va a hacer remitir a diarrea osmótica o a diarrea secretora, ¿no es cierto? Sí, Ok. y pues el último es como una presencia de un proceso inflamatorio local, en donde pues puede ser bacteriano, parasitario. El caso es de que hay una lesión en la mucosa intestinal que afecta a la superficie de absorción. Y esa es como que la fisiopatología.
lo más básico. Puedes pasar al esquema. ¿No? Ok, entonces vamos a empezar diarrea crónica con esta pregunta, si cede o no con el ayuno. Usualmente las diarreas en los lactantes se van a dar como a los 6 meses y esto tiene que ver mucho con la lactación, ya que va a haber cambios en su dieta, ya sea transitoria o la implementación de cierto tipo de alimentos que pueden provocar diarrea. Entonces, si sí cede con el ayuno, voy a explicarle, Ajá. Loli, este, y no es disentérica, estaríamos hablando de una probable diarrea osmótica. Entonces, tenemos que tener en cuenta la incorporación de los alimentos nuevos a la dieta de nuestro paciente. Entonces, síguele picando, por favor. Sí, pícalo otra vez. Entonces, si vamos a empezar, que la La parte de pregunta que diarrea, surge aquí, permíteme, la pregunta que surge sí, aquí para entender este diagrama y su uso es ¿cuándo lo empezarías a utilizar? o sea, este diagrama. Sí, claro. Bueno, pues según yo, cuando empieza la lactación, como ya mencioné. A todos los pacientes que se ablacten le vas a usar este esquema para... Ah, entonces... Ok. Es que igual había, puede ser que tenga un problema congénito de las enzimas o incluso pueda tener presencia de intestino corto. No sé si a eso se refiere. No, bueno, sí, pero no, porque si tienes un paciente de intestino corto que tiene diarrea, dudo mucho que necesites un diagrama o un árbol de decisión para determinar cuál es la causa de la diarrea crónica, porque como sabes que tiene intestino corto, pues entonces si no puedes deducir el origen de la diarrea, el problema está muy complicado, ¿no crees? Sí. Claro, es quién sería tu paciente que entraría a estudiarse con esta herramienta. ¿Serían los pacientes que cuentan con diarrea por más de 2 semanas? La respuesta es no. ¿Alguien sabe por qué no? Wendy, ¿alguien sabe por qué no? Serían los pacientes que tienen una diarrea mayor a 5 días debido a que pues la mayoría de los cuadros se autolimita si es viral o... Ok, Bueno, es correcto. ¿Alguien ya vio los videos? Claro, si tu paciente, yo no veo cómo tú vayas a tener a un paciente que tiene 11 días de diarrea pediátrico y la señora consulta y tú le digas, no señora, pues no lo puedo estudiar, porque fíjese que la definición de diarrea crónica es de 2 semanas de evolución. Entonces, por favor, se regresa usted a su casa y regresa en 2 semanas, en 3 días, cuando cumpla usted la definición. Porque antes de eso yo no puedo hacer nada, porque fíjese que la definición dice esto. Yo no creo que eso sea muy funcional, ¿no creen? Entonces, pues no. Entonces, una cosa es que una definición diga algo, lo cual no la hace incorrecta. Por cierto, no estoy diciendo que la definición sea incorrecta. Y otra cosa es que tu abordaje del paciente empiece hasta que se cumpla dicha definición. Entonces, esto se estudia, así como nos dijeron, a partir del día 4 o 5 probablemente es lo que yo les recomendaría, porque
por la razón que dijeron, porque un paciente que ya tiene 5 días con diarrea, razonablemente sabemos que no tiene una diarrea viral, una diarrea por intoxicación alimentaria o incluso una bacteriana autolimitada, que las hay, ¿no? Ya sabemos que esas no son, porque si fuesen, pues ya se hubiesen quitado. Entonces, para que tú decidas estudiar a un paciente como si tuviese una diarrea crónica, pues no esperas 2 semanas, empiezas a estudiarlo desde que sale de la posibilidad de diarrea aguda autolimitada. Y ahí te vas a encontrar antes de que se cumpla la definición de diarrea crónica, vas a encontrar probablemente la causa. Y si no la encontrases y cumple las 2 semanas, es entonces recién que vas a agarrar tus criterios de Roma. No antes, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este paciente que lleva 5 días con diarrea y no sé por qué, ¿no? Pero no ha mejorado, yo pensé que se iba a quitar. Porque la diarrea aguda, ¿cómo se maneja? Tiene que ver con Pues, reposición de líquido, ¿no? ¿Tiene que ver qué, Jocelyn? Según yo era por la reposición de líquidos porque tienden a deshidratarse y como ya dijeron tiende a remitir. Ok, ¿ese es el único manejo, la hidratación oral para la diarrea aguda o hay alternativas de manejo dependiendo de sus características clínicas? Bueno, yo pensaba también Oigan, por en cierto, ¿por qué nadie manejo. fue ayer al Orán? ¿A quién le tocaba? No, pues bueno, porque si estoy abriendo una oportunidad y no la van a aprovechar, pero dicen que sí, pues yo ya estoy muy confundido, francamente. No importa, ahí resuélvanlo después. Porque yo sí fui, caray, ¿no? Entonces estábamos en ¿cuál es el otro manejo de la diarrea aguda y de qué depende? Jocelyn, decías. No, estaba hablando por ahí, no sabía qué contestar, solo dije lo de la hidratación. Ah, ok. ¿Alguien sí tiene un dato más? Bueno, yo entendí que dependiendo de cómo sea la diarrea, por ejemplo, si es una diarrea disentérica o no disentérica. Por ejemplo, Claro. la no disentérica, pues únicamente no le vas a dar antibióticos, sino como decía Jocelyn, la vas a observar y pues la vas a hidratar. En cambio, si es Claro. Tercero en disentérica, medicina, pues clase de como, pediatría, ¿no? ajá, pues la definición de disentérica pues es que tenga moco y sangre, ¿no? Entonces a esta le vas a dar el tratamiento de primera elección, que sería el trimetoprim. Yo creo que todavía falta un poco más de detalle para el abordaje de la gastroenteritis disentérica, pero lo que has dicho no está mal. Si tu paciente viene con diarrea aguda, debes de establecer su estado de hidratación y ya sea tratar o prevenir la deshidratación con el plan que le corresponda. Además vas a preguntar si es disentérica o no es disentérica, porque si no es disentérica, solo se trata con hidratación y tiempo, pero si es disentérica, amerita tratamiento. Ahora, ¿cuál tratamiento? Depende todavía de más datos que no has interrogado. ¿Qué falta ahí, gente? Es ¿Tiene diarrea fiebre aguda. o no? ¿Tiene Claro, fiebre? tiene fiebre o no, porque entonces con eso determinamos qué. Si es, por ejemplo, por bacteriano, o si no hay fiebre, pues podría ser amibas o parásitos. Claro, esa es la lógica de gastroenteritis, que es algo que deben de manejar con los ojos cerrados, porque es súper común y lo vieron en tercero, y bueno, imagínense si no pueden tratar gastroenteritis, pues a dónde vamos a parar, diría el Buki, ¿no? Entonces, esas son las preguntas. Entonces, la diarrea aguda se maneja así.
y si lo vas a manejar con antibiótico, si parece parasitario, lo vas a manejar con metronidazol, espero que sepan eso, ¿no? Y si parece bacteriano, generalmente la indicación es trimethoprim o alguna cosa así. Trimethoprim fue lo que me dijeron. Esto es importante para el abordaje posterior. Ok. Si tu paciente pasó los 5 días, perdón, si tu paciente pasó los 5 días, entonces, ¿qué van a hacer? Tú dijiste, ahora sí, lo que ya estabas diciendo. Ves si cede con el ayuno o no. Sigue desde allá, por favor. Entonces, si se da con el ayuno, tenemos que ver que no sea disentérica, como ya mencionaron. En este caso, si no es disentérica, podemos decir que es una probable diarrea osmótica, y esto se debe a la incorporación de los alimentos a la dieta del paciente. Entonces, si es así, hay 4 posibilidades. Bueno, hay más. Sí, hay muchas Sí, posibilidades, es verdad. Pero lo del ayuno, nosotros generalmente lo interrogamos porque el paciente amanece habitualmente en ayuno. Diarrea de larga evolución es un problema que es muy raro, o relativamente raro en el lactante menor, ¿no? Entonces, para cuando tú estás viendo esto, es porque es un paciente ya lactado y que generalmente duerme toda la noche. Entonces, uno sabe que el paciente tiene una diarrea probablemente osmótica porque amanece sin diarrea y la desarrolla después en la tardecita y luego en la noche y luego se le quita otra vez y es como tiene este comportamiento errático que tiene que ver con que pues, en la noche el paciente no come, entonces en la mañana no tiene material que esté generando la propia diarrea osmótica y por lo tanto parece haberse resuelto, ¿no? Entonces, este comportamiento, esta historia, es una pregunta que sirve para ubicar dónde está el problema. En la historia es si el paciente amanece con diarrea o si la diarrea empieza hasta pues, llegando más o menos al mediodía o por allá. Y con eso la catalogan para estudiarla de este lado. Ok. Si su diarrea es osmótica, el principal causal no es infeccioso, es la alimentación. Puede ser por culpa del alimento mismo o puede ser por capacidad para absorber determinadas cargas a nivel intestinal. Entonces, síguele de ahí en donde estabas. Hay varias causas, dijiste. entonces, si nuestro paciente empieza con reflujo cólico y meteorismo, se abre 2 posibilidades que tienen que ver con proteína de la leche de vaca. Bueno, a ver, ¿cómo Ajá, llegaste hasta ahí? o Dijiste sea, en sí, incorporación de alimentos nuevos a la dieta. Sí. ajá. Entonces, Si hay una incorporación de algún alimento nuevo a la dieta, ¿eso hace más probable la alergia a las proteínas de la leche de vaca o a la intolerancia? no es que tenga que ver con un alimento en específico, pero como hay cambios, puede haber que igual se agreguen un alimento que contenga pues, esa proteína. No es como que esté condicionado que el cambio de alimento pues tenga que ver con... Entonces, Pero si es yo una tengo una posibilidad. incorporación de alimentos nuevos a la dieta, ¿qué debo de averiguar, doctora? ¿Qué alimentos? ¿Qué es lo que le están dando al bebé? Claro. ¿Cuál es el alimento o los alimentos que fueron incorporados? Entonces, si tu paciente tiene reflujo cólico y meteorismo y tiene una incorporación de alimento nuevo a la dieta, tu conclusión no debe de ser esto es un problema de la proteína de la leche de vaca. Tu conclusión debiera ser, el alimento de reciente incorporación debe estar siendo intolerado, sea cual sea el alimento. ¿Sí ves la diferencia? Ya sé que Sí. lo tomaron de lo que pasó antes, pero el problema es el mismo que va a tener o que tendría el siguiente grupo. Yo les digo las correcciones, pero ustedes no las hacen en los apuntes, luego las suben y luego repasan en los apuntes que no fueron corregidos y luego se equivocan.
Y aquí estamos explicando cuál es la realidad. Este paciente está alimentado con fórmula desde el principio, la había tolerado bien, no tiene problemas y entonces lo empiezan a lactar y ahora sucede que se pone con cólicos y meteorismo. Entonces yo no voy a decir, ah, mira, es la proteína de la leche de vaca. Siempre es posible, ¿no? Porque la alergia se puede desarrollar en cualquier momento, pero no voy a pensar en intolerancia, no pinta para allá. Voy a decir, ah, caray, la lactación debe ser la responsable. Vamos a ver, ¿qué le están dando? ¿Qué le han incorporado recientemente? ¿No? Y de ahí busco para determinar mi probable culpable. Ese es el proceso correcto. Si el probable culpable acaba siendo la proteína de la leche de vaca, porque es un paciente que estaba en lactancia materna exclusiva y hace algunas semanas pasó a lactancia mixta, o la mamá, acuérdense que siempre es una posibilidad, la mamá tomaba leche, está lactándolo, es lactancia materna exclusiva, pero la mamá consume leche de vaca, tú puedes tener alergia por esa razón. O sea, tu paciente, tu niño puede tener alergia por esa razón. Determinantes proteicos con capacidad antigénica son capaces de atravesar hacia la leche materna y generar la exposición al antígeno en el bebé y posteriormente la respuesta alérgica. Nada más para tener en cuenta. Pero habitualmente, eso es raro, vamos, así que habitualmente la historia es, tomaba seno materno, le dieron leche de vaca y se puso con problemas, ¿no? Entonces decimos, ah, mira, este es el alimento que se incorporó y cuando la proteína es la potencial culpable, entonces sí aplica lo que me ibas a decir. Dímelo. Ok, entonces tenemos que ver si nuestro paciente tiene síntomas respiratorios o cutáneos, porque si sí los tiene, estaríamos pensando a que tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca, ya que esto está mediado por IgE y pues tiene síntomas cutáneos, e incluso puede llegar a shock, pero eso es como que más dramático. Y esto se debe porque el IgE ataca, bueno, no ataca, tiene como target la caseína, la alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina. Entonces, lo que debemos hacer es aquí o sí es un retiro total, porque debemos de sensibilizar al bebé a la proteína. Y aquí, como ya se mencionó en la clase de fórmulas, debemos optar por una fórmula extensamente hidrolizada, porque si damos una hidrolizada, pues aún hay como que remanentes y pues puede causar igual otra crisis. Okay. ¿Cómo difiere esto de la intolerancia? Ok, aparte de que pues no va a tener síntomas cutáneos porque no está mediado por IgE, apriétale algo, ¿no? Por favor. Entonces, aquí nuestro paciente, pues, aparte de que no va a tener los síntomas sistémicos, pues realmente, ¿cómo explicarlo? Entonces, En el lado izquierdo del diagrama, cuando hablaste de alergias, dijiste que eso está mediado por inmunoglobulinas y que entonces da una reacción sistémica que por lo tanto tiene manifestaciones sistémicas y que tiene que ver con que hay una sensibilización a determinantes antigénicos de la proteína de la leche de vaca y puede provocar incluso reacciones sistémicas graves. Aunque dijiste, eso es muy dramático, sí. pasa poco. En cambio, en la intolerancia de las proteínas de la leche de vaca no pasa nada de esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, solo el paciente tiene como dispepsia o incluso puede tener igual dolor abdominal y diarrea, pero por lo que entendí, tiene que ver más con la cantidad. ¿Cuál es el problema real? Elías. Yo había leído que o sea, el problema es que lo que no tienen es o sea, hay un déficit de lactasa y se puede deber a diferentes
situaciones mencionadas. El viernes les dije y fui muy específico. La lactosa no es una proteína. No confundan la lactosa con la proteína de leche de vaca. No es lo mismo. No lo vayan a hacer. ¿Qué pasó hoy? Hicieron lo que les dije que no hagan. Confundieron la gimnasia con la magnesia. ¿Cómo les puedo hacer entender que la lactosa no es una proteína? Raizel. Pues en la alergia a la proteína de leche, como leche de vaca, como dijo, pues está mediada por el inmunocomplejo. Entonces, al darle la fórmula parcialmente hidrolizada o la que ya está extensamente hidrolizada, depende de que en la intolerancia a la proteína de la leche de vaca, pues hay una digestión parcial en los procesos digestivos. Y pues en ese caso se le puede dar la fórmula parcialmente hidrolizada porque aparte de que es más barato, pues conserva determinantes antigénicos y pues eso no afecta en intolerancia a la proteína de leche de vaca. En cambio, en la que es alergia, pues sí. Y ya la que es extensamente hidrolizada es la que no contiene los determinantes antigénicos. Entonces el problema en la intolerancia es un problema de digestión. ¿De digestión de qué? ¿Lo puedes volver a decir? Es una digestión parcial ¿De qué? de las proteínas. De las proteínas. Estamos hablando De la de las lactosa. proteínas. ¿De qué, doctora? O sea, ese es el problema es en los azúcares y la alergia es en las proteínas. Es en la No, lo lactosa. acabo de decir, no. Lo acabo de decir, no confundan los azúcares con las proteínas. ¿Cómo me puedes decir que la intolerancia a las proteínas, proteínas de la leche de vaca, es por la lactosa? No, o sea, dije Es que no es por frustrante no es por la proteína. frustrante trabajar con esto. No, De o sea, verdad. Dijiste esa la lactosa. Y pero esto no se es llama intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. No puedo, de verdad, no puedo. ¿Cómo les hago entender? En serio, Giovanni, grasa. La grasa ahora es una proteína. Ay. Es un momento en que comprendo a Mufasa, de verdad. Doctor, las proteínas de la leche de vaca son las cateínas, ¿no? A las que se les tiene la alergia o la intolerancia. Repite, a ver, otra vez. Según lo que estoy leyendo, las caseínas de la La leche de vaca. caseína, ajá, claro, la caseína es una proteína, sí, claro. Y es a esa a la que hacen reacción, ya sea una intolerancia o una alergia. La intolerancia no es una reacción. La reacción es una identificación de un antígeno para la cual la reacción de hecho es la generación de un anticuerpo en donde hay participación de inmunoglobulina E, nos lo acaban de decir todo esto. Entonces tú vas y entra la proteína, es absorbida, llega a la sangre, en donde el sistema inmune puede hacer algo, identifica a la proteína, la reconoce como ajena, monta una reacción antígeno-anticuerpo y entonces tienes manifestaciones sistémicas porque hay liberación de citoquinas a nivel sistémico porque la proteína está en tu circulación. ¿Ok? Ahora, la intolerancia, que además ustedes el viernes en su video presentaron una tabla que específicamente hace la comparación entre alergia e intolerancia a las proteínas de la leche, que les dije, miren, este cuadro está bien interesante. Pues ni así. La intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, que es a las proteínas, no a la lactosa, que es un azúcar,
No a la grasa, que es una grasa, sino a las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? A las proteínas, repito una vez más, a las proteínas. La intolerancia a las proteínas de la leche de vaca es, como dijo Reiser, un problema de digestión parcial de las proteínas que da manifestaciones intraluminales y no es una reacción, es una digestión. Se le cortó el audio, Doc. En hidrólisis o termina la hidrólisis, que es lo que genera gas, que es lo que genera dolor abdominal, cólico, meteorismo, todo esto. ¿Está claro? Y esto lo hacen las proteínas. Es cierto que la lactosa también puede causar diarrea, pero no estamos hablando de lactosa, estamos hablando de proteínas. La lactosa no es una proteína. ¿Ya? ¿Queda claro? Queda perfecto. Sí, doctor. Ok. En fin, entonces, cuando hay la introducción de un alimento nuevo, ese alimento debe de considerarse un probable desencadenante del problema que estamos enfrentando en el paciente que tiene manifestaciones intestinales de reciente aparición, el cual, como ya dijimos, lo vamos a estudiar desde que nos parezca que ya no estamos tan seguros que sea una infección intestinal aguda autolimitada. Como hay una introducción de un alimento nuevo, entonces todos, aquí está como puesto el ejemplo de la proteína de la leche de vaca, pero todos van a ser razonablemente abordados de la misma manera. Mira, hay un alimento nuevo en este paciente y tiene diarrea que antes no tenía y además parece osmótica. ¡Oh cielos! Parece ser que el alimento es el causal. Oiga, ¿este paciente tiene manifestaciones sistémicas o no? Ese es el abordaje. Dices, no, no tiene manifestaciones sistémicas. Ah, bueno, pues entonces no debe de ser una alergia, puesto que todas las alergias alimentarias dan manifestaciones sistémicas porque para montar una respuesta alérgica a la proteína tuvo que haber entrado. Eso es algo que ya tienen que saber. ¿Cómo es que se desarrolla una alergia? No me estoy yendo a moléculas y a células y a la interleucina. No, 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 no. Simplemente fragmentos de proteínas tienen que entrar para ser reconocidos y entonces generar una reacción antígeno-anticuerpo que te va a llevar a una respuesta alérgica sistémica. Así de fácil, con manifestaciones sistémicas, ¿no? Si tu paciente tiene manifestaciones sistémicas, entonces es para alergia. Si quieres saber cuál es el alimento, porque no lo puedes saber, puedes hacer reto y error o puedes hacer pruebas cutáneas para que le hagan las pruebas. Recordemos, esto ya fue dicho antes, las alergias en los pacientes pediátricos antes de los 2 años habitualmente son alimentos y posteriormente se hacen cada vez más frecuentemente relacionadas a inhalantes. Pero en este caso, pues pensaríamos en alimentos porque es un paciente que estamos lactando, por lo tanto tiene menos de 2 años de edad y además está la relación temporal. Si identificamos el alergeno, hay 2 caminos posibles. O quitas el alergeno o desensibilizas al paciente con inmunoterapia. En el caso específico de la leche tienes 3 alternativas de hecho. Si ya está lactado, le quitas todo por completo la leche y ya lo resolviste. Si quieres que tome leche, le puedes dar fórmula de origen vegetal o le puedes dar fórmula con hidrólisis extensa de proteínas. Y ya nos dijo Reiser por qué la hidrólisis tiene que ser extensa y no puede ser una hidrólisis parcial o HA. Porque los determinantes antigénicos van a aumentar la respuesta. Si el problema es el cacahuate, el plátano, el pescado, el huevo, el frijol de soya, las nueces, el colorante rojo, F5, lo que sea, porque no sea alérgico a lo que sea, entonces, dependiendo de la relevancia y de la facilidad o no para retirar el alimento en cuestión, puedes quitar el alimento o desensibilizar al paciente y se acaba. Los cacahuates lo que haces es quitar el cacahuate. Los colorantes que hay, sobre todo el rojo, lo quitas y ya se acabó. El gluten,
tipos también, porque no hay desensibilización al gluten, aunque la intolerancia al gluten, mal llamada intolerancia al gluten, término correcto es enfermedad celíaca. Esa, pues tampoco tiene tratamiento de desensibilización, pero es una respuesta antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Entonces ya ahí vas viendo qué es lo que vas a hacer. Si el paciente no tiene manifestaciones sistémicas, entonces tu alimento no está no está generando alergia, tu alimento es intolerado, el proceso o el problema es intraluminal. Y en las intolerancias alimentarias en su conjunto, aquí tenemos bastante más de dónde cortar, porque puedes intolerar la proteína, porque la digieres parcialmente, puedes intolerar la carga de grasa y por eso generas esteatorrea, y puedes intolerar los azúcares como la lactosa. Y en todos los casos lo que pasa es intraluminal intestinal, y dependiendo de los residuos que se están quedando a nivel intestinal, vas a tener solamente la carga osmótica y la diarrea no osmótica resultante, o vas a tener también procesos digestivos intraluminales que te van a generar gases, cólicos y meteorismo. ¿Estamos claros con eso? Sí, doctor. Bueno, entonces aquí hay diferentes alimentos. Cualquier alimento puede ser intolerado. Yo, por ejemplo, los pimientos y el chicharrón de cerdo. ¿No puedo comer eso? ¿No? ¿Por qué? Porque lo intolero. ¿Por qué? Porque quién sabe qué hay que no lo digiero, ya está. ¿No? Y ustedes deben de tener algunos. Y hay intolerancias muy específicas como la intolerancia a la lactosa, que tiene un cuadro especial, ¿no? Y una frecuencia especial por lo ubicuo de la leche en nuestra alimentación, ¿no? Y por la particularidad de las heces que son muy ácidas y que causan eritema, ¿no? Así es como vas a hacer el abordaje. Preguntas hasta acá. ¿Qué pasó? Ninguna pregunta. Ok. Entonces, seguimos. Si tu paciente tiene, entonces, si la alimentación, el alimento sospechoso es la leche, ya dijimos para dónde se va. Y esto se puede averiguar con ensayo y error o con pruebas cutáneas. Si consideramos que es alergia y solamente con cambio de fórmula, y por eso ahí sirve la fórmula parcialmente hidrolizada, como dijimos el viernes, porque aquí como el problema es hidrólisis de proteínas y ya se la das adelantada, la fórmula acaba por tolerarse. Y la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca también es transitoria, porque cuando mejora la capacidad enzimática, entonces el alimento que no era digerido en forma completa empieza a digerirse la caseína en forma completa y ya está, ¿no? Pero no hay síntomas sistémicos. Podemos cerrar eso, si quieres dejarlo abierto, y entonces tienes el paciente que tiene por posibilidad de intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿cómo sospechamos intolerancia a la lactosa? Hay dos maneras, cuéntanos, doctora, o alguien que me quiera contar. Ok, bueno, en intolerancia a la lactosa vamos a tener que es una diarrea explosiva y cola de mandril, porque por lo que ya mencionó, que las heces son muy ácidas. Entonces, esto se debe porque hay una incapacidad del intestino para digerirlo y transformarlo en glucosa y galactosa. Entonces, esa es la primera. Y la otra sería que pues igual es un proceso fisiológico después del destete, o sea, empezando el ablactamiento. Ok, ¿cuándo vas a sospechar intolerancia a la lactosa? Hay dos presentaciones clínicas muy características. Dos historias clínicas, dos historias naturales de la enfermedad muy características, pero diferente una de la otra. Alguien más que no sea Brandon, ese ya sabemos. Bueno, lo que yo pensaría es que pues que es un bebé que empieza la transición y pues le van a cambiar la fórmula. Entonces, por los contenidos, va a ser Cuando intolerante. cambia de qué fórmula a qué fórmula o de qué leche a qué leche. Bueno, de leche materna a la de etapa 1. Pero si nosotros dijimos cuando hablamos de leche materna que la leche materna es la que más lactosa tiene, ¿cómo va a ser que tú cambies de leche materna a fórmula y ahora resulta que intoleras la lactosa? Puede ser congénito, lo que es muy raro, pero supuestamente, por lo que mencionó,
¿cómo se llama? Tiene que haber un cambio enzimático en el intestino para que pueda ¿Por qué regularizar. se daría ese cambio enzimático? Les voy a decir una cosa. Hasta la semana pasada pensé que el grupo era mejor de lo que está haciendo hoy. Hay 7 u 8 personas que valen mucho la pena en este grupo. Los demás, la verdad es que no lo sé. Vean lo que está pasando. Es un tema que prepararon todo el fin de semana, que tenían listo ayer y que todavía lo debieron de haber repasado para hoy. Les estoy preguntando, de verdad, lactosa, intolerancia a la lactosa, es algo que cualquier señora que agarres en la calle lo puede saber. El 15% o 20% de los que están en el grupo tienen malditamente intolerancia a la lactosa. Y ni así consigo a alguien que pueda narrar, más allá de Brandon, Reiser, Delgado, los habituales, Cristel, o sea, los de siempre, los que sí funcionan, ¿no? No puedo conseguir a nadie más que diga, oh, cáspita, yo tengo intolerancia a la lactosa. Me apareció a los 12 años. Yo sé cómo es esto porque ya me pasó. Ni así les da para entender medicina. Yo no sé si creen que lo que están haciendo es un esfuerzo suficiente, honesto y adecuado para dentro de no sé cuánto tiempo hacerse responsables de la vida de terceras personas. Yo no sé si creen que les va a caer un rayo transformador y se van a transformar en médicos. Yo no sé si creen que van a aprender medicina de lo que oigan de los demás y que eso los va a hacer capaces. No es así. Siento que se están esperanzando en que como ahora duplicaron las plazas de residencia, entonces van a caber y ya no tienen que saber tanto y ya la competencia no está tan fea. Pero es penoso lo que están haciendo como estudiantes de medicina. Y ustedes saben perfectamente que a pesar de que no tienen nada que hacer porque están en aislamiento por una pandemia, están encontrando la manera de no aprender medicina. De verdad, penoso. Penoso, penoso. Paulette, ¿qué pasó? Cristel, ¿qué pasó? Nada, doctor, era por lo de la intolerancia a la lactosa. Claro, ya en el chat están contestando los que siempre funcionan. ¿Cómo tú? Dime, ¿qué pasó? No, pues que se da, o sea, no siempre se da cuando, bueno, no, es cuando, a veces cuando tomas mucha lactosa es cuando se presenta y si no, pues no, o se da hasta que tienes 11, 12 años, es un proceso como que paulatino. Esa es una de las presentaciones. Esa es una de las presentaciones. El paciente acaba por dejar de tolerar cargas elevadas de lactosa. Lo cual puede ser por la edad, en rasgos familiares, o puede ser porque te has dejado de exponer a la lactosa, que además cuando vimos en segundo año enzimas inducibles, hablamos justo de esta, de lactasa. Justo ese es el ejemplo de su libro de fisiología. El fragmento LAC, o sea, es este, que hace todavía más imperdonable que no lo sepa. La lactasa es una enzima inducible. Si te dejas de exponer a lactosa, acabas por intolerar la lactosa, sobre todo si tu andamiaje genético va para allá. Lo cual hace que, como acabas de decir muy correctamente, tu paciente tolera bien poca lactosa porque le queda una actividad residual, pero tolera mal cargas elevadas de lactosa, lo cual, gente que se debe de acordar de esto, hace que de repente toman mucha leche o consuman muchos lácteos y se suelten y entonces ya no quieran tomar tanta leche y la eviten, y como la evitan, entonces empeora su tolerancia a la lactosa hasta que ya no toleran lactosa y toman leche deslactosada o no toman leche. Ese es el cuadro y aparece en forma tardía. Porque ahí sí Jocelyn dijo algo que estaba bien, la intolerancia congénita a la lactosa es extraordinariamente rara. Y la otra es la que está en el chat.
Después de una gastroenteritis viral, se barre el borde en cepillo de la vellosidad intestinal, se pierde transitoriamente la capacidad de absorber, de digerir lactosa y desdoblarla en glucosa y galactosa, y entonces tienes una diarrea osmótica, con lactosa, con pH ácido que causa eritema perianal. Ahora, la clave aquí es transitorio, porque por un montón de médicos que tampoco pusieron atención en esta clase, tenemos gente que hizo diarrea aguda, viral, a los 5 días que tuvo que haberse quitado la diarrea viral, lo que pasa es que se le quita la fiebre y se le quita el vómito, pero se queda la diarrea. Y es donde uno dice, ah, caray, esto ya no era viral, pero ya no. Pero cambió. Esa es la historia natural. Dice, cambió. Ah, bueno, cambió hacia dónde. Ah, pues fíjate que se quitó la fiebre y el vómito, pero se quedó la diarrea. Debe ser una intolerancia transitoria a la lactosa. ¿Cuál es el manejo de esto? Andrés, porque ya lo pusiste tú. Se les da fórmula láctea, se le dice a la mamá, o sea, fórmula láctea sin lactosa, deslactosada, vaya, y se les deja unos 5 o 7 días y después le dice a la madre que regrese a la leche normal. Claro, porque si no regresa, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a volver una intolerancia permanente. Se va a volver una intolerancia permanente porque el paciente se va a dejar de exponer a la lactosa. Y como la leche es un alimento tan común en nuestro medio, pues la verdad es que no queremos estar generando pacientes intolerantes permanentes a la lactosa, porque entonces los vas a tener de regreso con diarrea intermitente, que los que son intolerantes a la lactosa en este auditorio pues saben que no está padre, ¿no? Porque pues igual no puedes ir a un helado, yo no sé, esos intolerantes a la lactosa pueden ir a Dairy Queen por un Blizzard. Sí, había mencionado que sí, porque podíamos con dar la enzima lactasa, ya estaríamos solucionando. Ah, bueno, pero en tu caso tú no tienes cápsulas de lactasa en tu casa, o sea que hasta hoy no podrías hacer eso, ¿no es cierto? Pues depende de la cantidad, o sea, tienes que ver. Por eso hay diarios. Ay, pero si vas a ir por un Blizzard chiquito, mejor ni vayas. Pues entonces no come helado y ya. Pero qué vida tan triste, Jocelyn. Pues ¿no? No. Imagínate que yo te regañe en clases y que no puedas ni siquiera consolarte con un helado. Chale. Chale. Mis hijos dirían chale o chalet, dependiendo de qué idioma estén hablando. Helados veganos. ¿Eh? Sí hay helados veganos. Sí hay helados veganos. Sí, también hay pan sin gluten y no voy a empezar a opinar al respecto, ¿no? Pero si el paciente quiere un Blizzard. Claro, quieres un Blizzard. Pobrecitos, porque nadie extraña lo que no conocen. Si no toleran la lactosa, pues entonces no la van a extrañar. Aguántenme. Entonces, a ver, no Ricer, un Blizzard de pay de limón. Está bueno igual. Está bueno igual. Sí, claro, Romina tiene razón, son muy artificiales. Yo francamente estaba pensando en un Häagen-Dazs de dulce de leche. Ese se compra el bote de litro y ella entra a mi casa con 4 cucharas y ya no sale. Pues bueno. En fin, ya estamos debrayando. ¿Estamos claros? Entonces hay 2 maneras. Tú puedes hacer la prueba de azúcares reductores, pero el diagnóstico es bastante clínico, ¿no? De hecho, eso es decir. ¿Sí? Ajá, es clínico, pero igual había prueba de tolerancia a la lactosa, que se le da a ingerir 500 gramos de lactosa y se comprueba, creo que a los 30, 60 y 120 minutos, dependiendo si se produce glucosa. Más de 2 gramos. Sí, claro, se puede hacer, o pero haces no los es muy azúcares reductores, eficiente. o simplemente haces ensayo-error, le das leche, se suelta, le dejas de dar leche. Así es como lo averiguaron los que son intolerantes. Como a la 4ª diarrea se dieron cuenta que era la leche.
¿No es cierto, gente? ¿Quiénes son los intolerantes a la lactosa? ¿A las cuántas diarreas se dieron cuenta, gente? Contesten en el chat. ¿O a qué edad? A los 28, Romina. Pues, ¿cuántos años Sí, tienes? Doc. ¿Cuántos años tienes? 29. Bueno, Se te casi acaba de 30. pasar. Vean, Rodrigo dice. Rodrigo, ¿qué dijo? A ver, ¿dónde está? 19. Me rehusaba después de 4 o 5, claro. Pero Hamuri te va a dar. En cambio, mi mamá y mi papá hasta que se murió tomaba leche. Y mi mamá, que sí tengo, aunque crean que no, tiene 85 y sigue tomando leche. Ay, ya no, ya no puedes tomar choco. Bueno, sí, puedes tomarlo con deslactosada y queda mejor. 22. ¿Cómo que siempre tomaste leche deslactosada, supongo, no? No, Doc, o sea, de toda la vida me han dado leche y nada. Por Nada eso de entonces nada. no eres intolerante a la lactosa, Rey. Ujú. Claro, no eres intolerante a la lactosa. ¿Qué pasó, Rodrigo? Caray, no te gusta la leche. Y seguro que te gusta el chayote hervido. ¿Qué pasó, Rodrigo? Tienes levantada la mano. Ah, no, perdón. Es cuando preguntó lo de la intolerancia. Ya lo dijo que en el chat. Ah, pues pobre gente que no se puede preparar, poner en una licuadora una cucharada de café, 2 cucharadas de chocomilk y leche y prepararse su leche de moca todas las mañanas. Diles, sí, ya sé. Y no toleras la lactosa, ha de ser un error genético consistente, Indra. En fin, ya tenemos la lactosa. ¿Ya está entendido lo de la lactosa? De verdad, pueden hacer azúcares reductores, pueden hacer reto con lactosa, pueden simplemente darle leche a ver qué pasa, como como hizo Rodrigo hasta que se enteró de que realmente era eso. Y entonces el tratamiento es quitar la lactosa. Si el paciente es un escolar o adolescente que desarrolló intolerancia. Si el cuadro es diarrea viral que se prolonga, entonces el tratamiento es transitorio y la recomendación es regresarlo a la leche con lactosa, porque eso facilita el manejo del paciente. ¿Ok? Bueno, ok. Si el paciente empieza sintomático cuando inicia la lactación con trigo, entonces la sospecha debe ser enfermedad celíaca. ¿Me puedes dar el resto de las manifestaciones clínicas de enfermedad celíaca? Bueno, para sospechar de enfermedad celíaca, tiene que haber pasado al menos 6 meses, porque tiene que haber una presentación del antígeno para que se pueda empezar a Bueno, dar las también crisis. están los niños que los ablactan muy pronto, ¿no? A mí me Pues sí. tocó uno que a los 3 días de vida le dieron pollito, así que no asumas nada. Entonces, específicamente, esto tiene que ver con la gliadina, pero incluso no puede ser solamente el trigo, puede ser por la secalina, ardeínas o aveninas, que tiene que ver con avena, trigo, y esto va a provocar una reacción contra el sistema inmunitario que va a producir una atrofia vellocitaria. Entonces, es muy, ¿Solo atrofia de las vellosidades intestinales o cuál es el cuadro clínico completo? pues, lo que leí es que puede haber desde dermatitis hipertiforme, que es la más grave, se asocia a diabetes mellitus, patiroiditis, hepatitis, puede haber diarrea malabsortiva, vómitos, falta de apetito, retraso de crecimiento, puede haber anemia perniciosa, incluso puede haber hemorragias cutáneas o digestivas. Y no sé qué más. Igual tiene que ver
Incluso aunque estos pacientes tienen que estar como que muy pendientes a todo lo que comen, porque incluso teniendo una traza, pueden provocarle una respuesta inmune, aunque sea por una molécula. Igual puede haber caída Claro, de cabello. que se haya contaminado con poquitito gluten, a su paciente le alcanza para tener intolerancia, la enfermedad, las manifestaciones de enfermedad celíaca, que efectivamente, como son mediadas por antígeno anticuerpo, pueden ser sumamente graves. Sumamente graves. La gente se puede morir de esto. ¿Ok? Es diferente y además está súper de moda, ¿eh? Las mamás ahora están enloquecidas con el gluten y hay como desde ya hace varios años un movimiento gluten free. Que a la verdad a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Porque realmente pues la intolerancia, o sea, la enfermedad celíaca propiamente dicha es extraordinariamente rara, ¿no? Cuando estamos hablando justo de eso, de enfermedad celíaca. Existe también la intolerancia, el problema intraluminal con el gluten, para que estemos específicos de qué estamos hablando, ¿no? Existe el paciente que digiere en forma incompleta el gluten y que cuando se enfrenta a esto tiene dispepsia, tiene cólicos, tiene distensión abdominal, pero eso no es enfermedad celíaca. Y estos pacientes sucede que pueden comer algo de pan, pero no acaban con todo el daño que acaban de mencionar, y con tiroiditis, y con diabetes, y con lengua plana, y con anemia perniciosa, y con caída del cabello, y con desnutrición. Acaban con algunas manifestaciones de disconfort abdominal. Esos son otros pacientes. Entonces yo les diría, hay que entender muy bien la diferencia, porque el paciente que se pone dispéptico cuando consume trigo en exceso, pues tiene un manejo y una tolerancia, ¿no? Entonces estamos hablando de un niño que se pone sintomático, pues bueno, o sea, le dices, lo cuidas un poco, ¿no? O le das recomendaciones a la mamá de seguimiento, y si se te escapa en una fiesta y se come una rebanada de pastel, pues no pasa nada. Va a tener cólicos a lo mejor, y a lo mejor ni eso, dependiendo del tamaño, ¿no? Pero cuando tienes un celíaco, no, esos, como nos dijeron, esos tienen que estar leyendo etiquetas, porque no pueden consumir nada, ni un poquitito de gluten, ni un poquitito, porque eso les puede desencadenar reactivación de la enfermedad con consecuencias potencialmente graves. Y la enfermedad celíaca es rarísima, es genéticamente determinada casi siempre, o hay riesgos de fenotipos de mayor riesgo. Es una enfermedad casi que de blancos, o sea que los yucatecos estamos razonablemente protegidos. Y la intolerancia al gluten es bastante más común, ¿no? Entonces, ojo con esa diferencia, porque no es como poco trigo, no es por allá la cosa. No sé, sigue, a ver qué más nos tienes preparado. Bueno, el diagnóstico aquí sería, aparte de que es clínico, bueno, no clínico, pero si vemos que retirando el trigo, pues hay una mejora. Igual está la biopsia intestinal, que tiene que ver con lo que ya mencioné sobre las vellosidades atróficas. Y como tratamiento sería retirar todo el gluten. Ok, ahí está. Ya nos mandaron un artículo que dice: la enfermedad celíaca afecta a individuos genéticamente predispuestos, que es justo lo que estaba yo diciendo. Ok, síguele. Okay. Y bueno, en el apartado de otros alimentos, pues como ya mencionamos, porque es una inclusión de alimentos a la dieta,
pues tenemos que hacer una revisión de qué alimentos nos pueden causar intolerancia o estén afectando que nos dé diarrea. Entonces se recomienda que hagan un diario aproximadamente de 2 semanas, en donde se tenga que anotar todos los alimentos que consumen y si realmente notan un cambio o no con respecto a la forma de sus heces. Ok. Para cualquier otro alimento, incluso para los que ya fueron mencionados, esto también aplica, ¿no? Ok. Bueno, si no encontramos pues, en la historia nutricional algún alimento potencialmente responsable, y obviamente nuestro paciente no tiene manifestaciones sistémicas, pero tiene una diarrea que parece osmótica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, está del otro lado de que no se relaciona con incorporación a los alimentos, que puede ser por mala absorción. Y ahí nos tenemos que preguntar principalmente si hay estratorrea o no. Ok. Entonces ahí se abren como 2 vertientes, si sí tiene estratorrea o si no la tiene. Entonces, si presenta estratorrea, en el diagrama se muestra que puede haber 2 opciones. O sea, pero primero tenemos que hacer un copro parasitoscópico. Y si este no sale positivo, podríamos estar pensando que se trata de una parasitosis, específicamente de Giardia, una giardiasis. Y tendríamos que dar el tratamiento con metronidazol o albendazol. Si en dado caso el copro parasitoscópico no sale negativo, estaríamos pensando que probablemente sea una fibrosis quística. Entonces estaríamos pidiendo electrolitos en sudor, ya que en la fibrosis quística se afecta lo que es una proteína, que es la CFTR, que es como que una reguladora para el transporte transmembrana, específicamente para cloruro o para sodio. Entonces, si no sale positivo en que hay un aumento del sodio en el sudor, pues estaríamos para una fibrosis quística pancreática. Y ya que afecta el páncreas, pues obviamente es de manera exócrina. Entonces no va a haber las enzimas que se necesitan para la digestión y por lo tanto eso causaría una estratorrea. Igual, aparte como afecta a otras membranas, se va a pedir la evaluación con espirometría para ver si no hay una afectación pulmonar. Claro. Ajá, porque la presentación clásica sería como si fuera un EPOC, o incluso hay sibilancias, es lo que leí. Y pues ¿Cómo repite eso, perdón? ¿La presentación clásica qué? En un artículo leí que una presentación clásica podría ser como una enfermedad pulmonar obstructiva, incluso puede ya te entendí. Y Sí, como hay más de 1000 mutaciones, pues no es como que viable hacer algo genético. Entonces se hace esto, electrolitos en sudor. Si es positivo, estamos en una probable fibrosis quística pancreática o fibrosis quística en general, y por eso vamos a hacer la evaluación de enzimas pancreáticas. Y si no sale negativo, pícale, pues sería más para gastro porque ya... Bueno, también en positivo es para gastro y neumo, pero hay que estudiar porque hay otras posibilidades de malabsorción de grasas, dado que el problema es atorrea, ¿no? En todo caso, ya hace rato, si estamos hablando de fibrosis quística pancreática, ya estamos en los terrenos del gastroenterólogo hace rato. Ok. Y pues la otra vertiente es de que si no tiene estratorrea y si tenga un eritema perianal, pues estaríamos regresando a lo que es la intolerancia a la lactosa. Claro, en su presentación del adolescente o adulto. Y también están ahí los alimentos, los otros alimentos que dan diarrea intermitente. Acuérdense que la relación, ahí en donde dice otros alimentos, habitualmente lo que tienes es diarrea intermitente, ¿no? Y también está el uso de laxantes, conocidos o inadvertidos. Por eso se hace el diario de alimentación,
para que vea si no hay alimentos laxantes que la persona desconoce que lo son, ¿no? Y ya, con eso ya acabamos este lado. La osmótica, sigue la otra, que es la secretoria. ¿Quién va a presentar mañana? Ah, ¿Quién a va a pres- nosotros nos gustaría abordar el tema de fiebre de origen desconocido. Ok. Bien revisado, porfa, todo el salón. Estudien como si estuvieran, como si su futuro profesional dependiera de ello, porque ¿saben qué? Sí depende. Ok, síguele. Bueno, ahora pasamos a hablar si la diarrea que ya presentó este paciente no cede con el ayuno, debemos preguntar si hay presencia de moco y sangre, en este caso sería disentérica. Si encontramos la presencia de moco y sangre, normalmente debemos preguntar si hay fiebre o no. ¿Esto qué nos va a indicar? Que si hay fiebre podría ser un proceso inflamatorio intestinal normalmente causado por una bacteria. Pero como ya vimos que ya pasó más de 5 días, nosotros debemos de pensar que esta bacteria no es autolimitada, no se dio con el tiempo. Para esto nosotros deberíamos preguntarle a nuestro paciente si ha tenido un tratamiento previo. ¿Esto para qué? Aquí podríamos tener que si ya tuvo un tratamiento previo, entonces preguntaríamos cuál sería y podemos encontrar varias respuestas, por así decirlo. Si tuvo un tratamiento previo que fue con una cefalosporina de tercera generación, nosotros podíamos pensar en Clostridium. Aquí, ¿cómo sospecharíamos esto? Pues principalmente lo pensaríamos si el paciente ya tuvo diarrea disentérica y la cefalosporina de tercera generación tuvo un fracaso en su tratamiento, o también podríamos pensarlo si el paciente en algún momento presentó ascitis o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto normalmente lo vamos a encontrar si el paciente puede estar inmunocomprometido. Aquí el tratamiento pues vendría siendo vancomicina oral o metronidazol. Otro de Y no los... es tan raro. Digo, es raro, pero no es horriblemente raro, pues. Sí se ve. Hay que tener cuidado con estos pacientes que tienen antibiótico y que empeoran, ¿no? Porque esta es una posibilidad. Y si uno no detecta a tiempo esta infección, tiene una mortalidad bien alta. O sea, la gente se puede morir de esto. Ojo con eso. Con la diarrea disentérica que empeora a pesar de antibiótico. Es una fuerte llamada de atención. Síguele. Luego también podemos ver dos diferentes escenarios, que la bacteria haya sido resistente a los antibióticos o si el tratamiento que recibió el paciente anteriormente no cubría el patógeno en especial. Aquí lo siguiente que tenemos que hacer es, por ejemplo, si no recibió un tratamiento, vamos a hacer dos cosas. Podemos empezar un tratamiento empírico, que en este caso sería con una cefalosporina de tercera generación, como puede ser cefixima o ceftriaxona, y mandamos a hacer un coprocultivo, esto en búsqueda de bacterias. Las principales que podemos encontrar son la E. coli, la Shigella, Salmonella, Yersinia y el Campylobacter. Estas normalmente las podemos adquirir porque el paciente tiene malos hábitos de higiene, por ejemplo, que no se lava las manos, porque consume carne que no está bien cocida o por tomar agua contaminada. O porque quien preparó tu blizzard no se lava las manos. Exactamente.
Luego podemos ver el siguiente escenario. Si el paciente tiene diarrea... Espérate. ¿Cuál sería tu tratamiento? Aquí empezaríamos con un tratamiento empírico, con una cefalosporina de tercera generación. ¿Es la única alternativa que dan las guías? En las guías, no, también dan algunas recomendaciones. Por ejemplo, en el Campylobacter menciona que se puede empezar con eritromicina y también menciona el trimetoprim, pero como ya mencionó, normalmente muchas veces las bacterias ya tienen esta resistencia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el otro, Riser, que levantaste la mano? ¿Se le puede dar quinolona? Se pueden, en pediatría se usan poco las quinolonas como primera línea de tratamiento. Pero dan otras alternativas en las guías de disentería bacteriana. No se proponen los macrólidos como la acitromicina. ¿No se lo encontraron? De hecho, creo que lo ponen, bueno, lo vi en algunos casos como primera elección. Por supuesto que sí. ¿No ya habían mencionado la eritromicina, que es un macrólido? Sí, tú habías mencionado la eritromicina o alguien mencionó la eritromicina, efectivamente, pero la eritromicina de todos los macrólidos es la que se recomienda menos porque da muchas manifestaciones, con mucha frecuencia causa gastritis y la posología es incómoda en comparación a otros macrólidos más actuales. Entonces, generalmente, de hecho, las guías no mencionan eritromicina, mencionan acitromicina, que es monodosis por 3 días, o sea, una dosis al día por 3 días y se acabó. ¿No? Bueno, entonces pueden ser cefalosporina de tercera generación o un macrólido. Si no te queda de otra, pues eritromicina, pero habitualmente no, por lo que ya fue mencionado. Y si ya tienes cultivo, pues ya, si ya sabes qué bacteria es porque ya tienes cultivo, pues seguramente tienes antibiograma y entonces ahí te la dejas de complicar porque el antibiograma te orienta, ¿no? El antibiograma o el patrón habitual de resistencias del germen en cuestión. Y efectivamente en trimetoprim la situación es que algunos de estos gérmenes que están en esa lista son constitucionalmente resistentes a trimetoprim. Entonces utilizar en un paciente con una diarrea disentérica de más de 5 días de evolución a trimetoprim como primera alternativa, pues parece que no es muy prudente. Sobre todo porque si el paciente venía con diarrea disentérica, seguro que nadie esperó 5 días, porque la diarrea disentérica se trata desde el primer día, ¿no? Entonces lo más probable es que incluso ya haya pasado por trimetoprim o por algún antibiótico de más amplio espectro. Y entonces el siguiente paso está normado en parte por el cuadro clínico y en parte por cuál fue el tratamiento que ya recibió, porque como nos dijeron hace un ratito, pues si tu paciente tiene diarrea disentérica febril a pesar del antibiótico, lo primero que vas a suponer pues es que es resistente su agente al antibiótico que ya le habían dado y tienes que cambiar la cobertura hacia su ampliación o hacia aquellas bacterias que todavía no están cubiertas. ¿Estamos claros con esto? Sí. Sí, ok, seguimos por favor. Ahora sí. Ahora, si el paciente tiene diarrea disentérica, pero no ha presentado fiebre, lo siguiente que debemos hacer es un coproparasitoscópico, esto pensando en parásitos unicelulares. Si el coproparasitoscópico sale negativo, debemos de pensar en enfermedades inflamatorias intestinales, como porque la las enfermedades intestinales funcionales no causan disentería. ¿Ok? Esta es la razón. Eso no se pone. Igual se lo puedes mandar al gastroenterólogo para que vea qué está pasando. Pero esto no va muy bien porque su paciente tiene disentería no infecciosa, ¿no?
Por eso es que se meten ahí las colitis inflamatorias. Ahora, si el copro es positivo, Si es positivo, como ya mencionamos, podríamos pensar en parásitos. Los principales serían la amiba y el Cryptosporidium. Nosotros normalmente vamos a encontrar los la quistes. Yardia también, pero Sí. porque la Yardia, pues sí. En todo caso, amiba o Yardia se tratan igual, con metronidazol. Y acuérdense que la disentería amibiana no causa fiebre. Cuando la amiba causa fiebre, obliga a pensar en enfermedad amibiana extraintestinal. Habitualmente la amibiasis causa cólico y todo eso, pero no fiebre. Ok, síguele. Y pues cuando encontramos quistes de Cryptosporidium, nosotros podemos pensar que el paciente esté probablemente con un inmunocompromiso, porque no es una bacteria, pero un parásito que se presente comúnmente. Sí, es correcto. No es un parásito común y obliga a pensar en inmunocompromiso. Muy bien, síguele. Si tu diarrea no es disentérica y no es osmótica. Exactamente. Preguntaríamos, ¿hay esteatorrea? Pero la esteatorrea habla de diarrea osmótica, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, precisamente, pediríamos el coproparasitoscópico, que nos llevaría a la opción de la Yardia que ya nos mencionó Jocelyn. Ahora, si no hay esteatorrea y tampoco hay disentería, debemos de pensar, este es un trastorno funcional. Ya no pensaríamos tanto en una diarrea secretora, entonces tendríamos que revalorar nuestros criterios diagnósticos. Aquí podríamos llegar a dos opciones. Podría ser una diarrea crónica funcional. Aquí pues vamos a encontrar normalmente heces líquidas o semilíquidas. Puede haber moco. En la diarrea nosotros podemos encontrar los pedazos de la comida que haya consumido nuestro paciente y normalmente no tiene otros síntomas ni afecta las curvas de crecimiento que que normalmente pasa en las diarreas inflamatorias y malabsortivas. Aquí normalmente, si el niño se mantiene con una buena alimentación, pues no va a alterar su desarrollo normal y generalmente no hay infección. Ahora también podemos tener un síndrome de intestino irritable. Aquí aplicaremos los criterios de Roma 4, que son los más recientes. Estos son un dolor abdominal que ocurre al menos un día a la semana durante los últimos 3 meses antes a la consulta. Este dolor se va a encontrar relacionado con la defecación. Hay dolor cuando el niño va al baño. Un cambio en la frecuencia va más de 4 veces. O que se asocia a un cambio en la forma, apariencia de las deposiciones. Esto pues se ve con la escala de Bristol. Normalmente son heces líquidas o semilíquidas. Si nuestro paciente cumple con estos... Intermitente. ¿Qué pasó? Pero en forma intermitente. Exactamente. Estos síntomas aparecen aproximadamente 6 meses. Ya tienen una duración de 6 meses. Si esos criterios se cumplen, nosotros deberíamos darle al paciente una recomendación nutrimental. Esto porque principalmente son los alimentos los que están causando pues estos síntomas y signos al paciente. Normalmente, si no se cumplen los criterios de Roma, pues deberíamos de enviar a una consulta a gastroenterología porque pueden ser otro tipo pues de enfermedades más graves. Más raras, ¿no? Pero Exactamente. Generalmente ese es el caminito. Pues ok. Ese es el abordaje de la diarrea. Y pues nos vemos mañana, ojalá con el tema un poco mejor revisado, ¿no? Y por favor, ahí escriban en sus techos para que cuando se duerman lo lean, que la lactosa no es una proteína. ¿Vale?
Buenas tardes.